Saludos, bendiciones, bienvenido en esta tarde. Soy el pastor Antonio Rosado, director del Ministerio Proyecto Gran Comisión. En esta tarde estamos realmente contentos de poder estar llevando a cabo esta tercera entrega de nuestro curso online de capacitación en evangelismo personal. Y quisiera empezar de igual manera haciendo un pequeño resumen de los puntos fundamentales que estuvimos desarrollando la semana anterior. La clase anterior realmente fue una clase con una importancia singular porque estuvimos desarrollando de manera básica los 5 puntos, las 5 claves bíblicas que forman parte del mensaje integral del Evangelio, ese mismo que estamos todos en Cristo llamados a anunciar. Y estuvimos haciendo una pequeña analogía en relación a ese comercial que en cualquier empresa está llamado a vender el producto y necesariamente para poder hacerlo está inicialmente llamado a conocer bien ese producto que tiene que vender. Nosotros no somos comerciales, nosotros no vendemos nada, pero sí somos colaboradores de Dios y sí estamos llamados a ofrecer en gracia el mensaje poderoso del Evangelio a toda criatura y en todo lugar. Y hermanos, sí que tenemos que conocerlo bien. Y tenemos que conocerlo bien porque si no es el caso, estamos corriendo el riesgo de entrar a añadir al mensaje, o de quitar al mensaje, o de cambiar el mensaje. Y ya tú sabes, tenemos un Dios íntegro al que para nada, conforme a su palabra, le gusta que añadamos, quitamos o cambiemos nada que Él ha revelado, muchísimo menos el mensaje que por su importancia tenemos que conocerlo íntegramente e íntegramente a hacerlo llegar a los demás. De manera que los 5 componentes que tenemos que conocer los podemos esquematizar de la siguiente manera. En primer lugar, estuvimos viendo, y esto es realmente fundamental, que el eje central del mensaje del Evangelio lo tenemos que entender enfocándolo en relación a 2 verdades bíblicas muy concretas que son las que te voy a mencionar a continuación. El eje central del mensaje se fundamenta en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veíamos a continuación como también el mensaje está compuesto de 2 llamados divinos a todo hombre y a toda mujer que no está en Cristo, a todo hombre y a toda mujer inconverso. Y es el llamado inicialmente a creer en esa muerte y en esa resurrección. Y un segundo llamado a arrepentirse de sus pecados, a reconocerlo y a arrepentirse de sus pecados para poder alcanzar de parte de Dios aquello que solo Él puede dar, que en este caso evidentemente es el hecho de perdonar los pecados, de borrar los pecados y de echarlos a lo profundo del mar. Y veíamos en tercer lugar otros 2 puntos fundamentales que cierran el ciclo y que son, en este caso, pues por una parte la salvación de la condenación eterna y el beneficio de la vida eterna que recibimos al creer y que recibimos al arrepentirnos. Así que hablamos de muerte y resurrección, hablamos de fe en esa muerte
y en esa resurrección hablamos de reconocimiento de pecado y arrepentimiento para perdón de los mismos, y hablamos del beneficio glorioso de ser salvados de la condenación eterna y de recibir el beneficio glorioso de la vida eterna. Muy bien, bueno, pues bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite acercarnos de nuevo a su palabra para poder estar madurando en cuanto a la gestión de ser convertidos en hombres y mujeres a los cuales el Señor, por medio de su Santo Espíritu, puede estar utilizando en medio de esta sociedad en tinieblas para poder ser portadores eficaces de un mensaje poderoso que salva, que transforma y que restaura las vidas. Vamos a estar iniciando el módulo número 2 y vamos a estar viendo y desarrollando una cuestión realmente importante que tiene que ver con aquello que es y con aquello que no es evangelizar. Vamos a estar viendo 3 acciones que llevamos a cabo los cristianos y que al hacerlas creemos que estamos llevando a cabo una gestión evangelística, cuando la realidad es que no es así. Evangelizar no es o se puede definir simplemente a hablar de Dios, porque yo puedo hablar de Dios durante horas y no evangelizar. Así que déjame primeramente, de forma inicial, establecer realmente qué implica o qué es evangelizar. Y evangelizar, hermano o hermana, podemos definirlo como la acción mediante la cual compartimos verbalmente con otra persona, evidentemente con alguien que no conoce el mensaje, compartimos con otra persona el mensaje del Evangelio. Repito, evangelizar es la acción mediante la cual compartimos de forma verbal, con nuestra boca, con otra persona, el mensaje del Evangelio. Ahora, fíjate bien, estamos hablando de una acción, de manera que tenemos que entender que evangelizar implica acción. Evangelizar no requiere ser pasivos, sino activos. Nos requiere una movilidad, requiere que abramos nuestras bocas. Y es por eso que decimos que es la acción mediante la cual compartimos de forma verbal el mensaje del Evangelio. El Evangelio, hermano, hermana, el Evangelio se transmite hablando. Y, ¿sabes? Esto lo podemos argumentar ampliamente en el contexto de las Escrituras, ¿no? Porque cuando estudiamos el tema podemos ver con claridad como todas las expresiones bíblicas que se usan para hacer referencia a la acción de transmitir el mensaje, todas requieren hablar. Ahora, para eso tú podrías estar mirando el registro, digamos, bíblico de evangelismo apostólico, las lecturas que la semana anterior te recomendé que hicieras, donde los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, anunciaban esos elementos fundamentales del Evangelio que hemos estado desarrollando anteriormente, y evidentemente lo hacían abriendo sus bocas, hablando. La terminología bíblica que se usa para esto es realmente amplia, ¿no? Hablamos de que en las Escrituras se usa el término de predicar,
el término de proclamar, de publicar, de pregonar, de anunciar. De manera que inicialmente tenemos que establecer hechos. Predicamos, o para predicar tenemos que abrir nuestras bocas. Ahora déjame desarrollar de igual manera, de forma breve, ¿no? Tres puntos fundamentales en los que yo creo que muchos cristianos cometen el error de al hacerlo, estar creyendo que están compartiendo el mensaje del evangelio o que están evangelizando cuando realmente no lo están haciendo, ¿no? En primer lugar, evangelizar no es tener y mantener un buen testimonio ético, moral, cristiano. Ahora déjame explicar esto. Cuando hablamos del testimonio cristiano, estamos fundamentalmente haciendo referencia a dos aspectos fundamentales. Cuando hablamos del testimonio cristiano, estamos normalmente haciendo referencia a ese momento donde nosotros nos hemos convertido a Jesucristo. Y lo normal es que cuando le preguntamos a alguien, hermano, cuéntame, hermano o hermana, no, cuéntame tu testimonio, lo que la persona te va a contar es el momento, la experiencia personal en la que él se convierten a Jesucristo. Y a eso lo llamamos testimonio cristiano. ¿Está bien? No está mal. También hacemos referencia al testimonio cristiano cuando hablamos de la forma en la que se está viviendo, en la que se está desarrollando la vida cristiana. A eso también lo llamamos testimonio cristiano. Y eso está bien, eso no está mal. Pero déjame matizar tres elementos, digamos, aclaratorios en ese sentido, ¿no? Para poder tener en cuenta, para poder matizar, para poder dejar en claro que tener un buen testimonio, ya sea de conversión a Jesucristo, o el hecho de tener un buen testimonio de cara a la sociedad en relación a la forma en la que yo vivo, cómo me comporto, cómo actúo, cómo hablo, cómo pienso, cómo gestiono mi vida en general, ¿no? Eso no implica, eso está bien, pero eso no implica que yo esté evangelizando. En base a eso tenemos que decir en esta hora que para tener un buen testimonio social, moral, ético, para eso realmente no es necesario ser cristiano. No es necesario haber nacido de nuevo. Hay muchas personas que tienen un buen testimonio social, moral, ético y realmente no son cristianos. Lo podemos ver en personas incluso que ni siquiera son creyentes. Hermanos, los mormones, los testigos de Jehová, muchos católicos y otro tipo de personas que profesan otro tipo de fe o incluso, repito, ni siquiera profesan fe alguna. Tú puedes encontrarlas en la sociedad y realmente no son cristianos y viven con una cierta ética, con un estándar moral aceptable, a veces incluso mejor que muchos creyentes. Pero bueno, podemos añadir a eso que realmente podemos tener un buen testimonio cristiano. Me refiero a los creyentes. Podemos tener un buen testimonio cristiano y no predicar el evangelio nunca. Y esto posiblemente hace referencia a muchos de los que me puedan estar oyendo y a muchos de los que forman parte de nuestra fila cristiana, ¿no? Y sí, hay un buen testimonio, hay un testimonio de conversión. Realmente si no te has convertido, entonces no eres cristiano. Para ser cristiano uno tiene que nacer de nuevo, uno tiene que nacer del Espíritu, uno tiene que ser engendrado por la palabra. Pero tú puedes ser creyente
Tú puedes ser nacido de Dios y realmente no predicar el evangelio nunca, aún teniendo esa experiencia personal de conversión, aún teniendo una forma de vivir en la sociedad que es adecuada, que es ética, que observa una moral cristiana. En tercer lugar, tener un buen testimonio es necesario, pero predicar el evangelio requiere acción verbal. Como ya hemos dicho, requiere que abramos la boca. No es simplemente como yo me comporto, como yo me conduzco. Tengo que abrir la boca, si no, no estoy evangelizando. Para compartir el mensaje tengo que abrir la boca. Se atribuye a un tal Francisco de Asís el haber dicho lo siguiente. Él dijo: prediquen el evangelio en todo tiempo y, de ser necesario, usen palabras. Ahora, ¿sabes algo? Esto suena muy bien. Eso de prediquen el evangelio en todo tiempo y si es necesario, además, usen palabras. Eso suena muy bien, pero el asunto es que, según las Escrituras, el usar las palabras no es una opción para predicar el evangelio. Es un requerimiento necesario, como estamos desarrollando. Porque, como ya hemos visto, evangelizar requiere al creyente una acción verbal. Y esto es realmente sencillo poder verlo a la luz del texto bíblico, ¿no? La palabra, déjame mencionarte algunos pasajes. La palabra dice que, por ejemplo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otro lugar, el apóstol va a decir: la fe es por el oír la palabra. Para que el inconverso la oiga, el creyente la tiene que pronunciar. La palabra también dice que, en labios del apóstol Pablo, él se plantea la siguiente cuestión y él dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que es bueno tener un buen testimonio cristiano. Es necesario que lo tengamos. El tenerlo va a respaldar nuestro evangelismo. Lo va a hacer sobre todo en relación a las personas que nos conocen, porque cuando le predicamos a alguien que no nos conoce, realmente él no sabe nada de nuestro testimonio, él no sabe nada de cómo vivimos o dejamos de vivir. Pero en relación a aquellos que sí que nos conocen, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, sí que el tener un buen testimonio va a ser un soporte para cuando yo comparta el mensaje del evangelio. Ahora, en segundo lugar, es importante que tengamos en cuenta que evangelizar no es anunciar a otros las virtudes de Dios. Ahora, ¿debemos anunciar a otros las virtudes de Dios? La respuesta es por supuesto que sí. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que somos un pueblo adquirido por Dios y hemos sido adquiridos por Él con el propósito de anunciar sus virtudes. El término que acá se traduce por virtudes es un término que hace referencia a las excelencias de Dios, a sus alabanzas, a sus obras, aún a sus atributos. Y no sé, podemos pensar, por ejemplo, cómo Israel, el pueblo de Israel, tenía igualmente que nosotros esa misma función de anunciar las virtudes de Dios en su contexto, ¿no?
La palabra nos dice, por ejemplo, en Isaías 43, 21, que ese pueblo he creado, dice el Señor, para mí. Mis alabanzas, mis obras, mis excelencias, mis portentos, mis prodigios, mis acciones, mis milagros, ha de publicar. Y nosotros también tenemos o estamos llamados a hacerlo. Es nuestra responsabilidad como creyentes anunciar en este mundo las virtudes de Dios. Pero hacerlo no es evangelizar. Hermano, déjame aclarar un poco más este punto. Yo puedo estar en diferentes momentos, en diferentes contextos, dar testimonio, anunciar las virtudes de Dios cuando yo digo que Dios es bueno, cuando yo digo que Dios es mi sanador, cuando digo que Él es mi proveedor, mi consolador. Cuando yo anuncio, cuando yo comparto con aquellos que no le conocen, hago referencia a estas verdades. Digo que Él es santo, que Él es un Dios de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Hago referencia a cualquiera de sus atributos, de sus virtudes. Yo estoy haciendo algo correcto. Yo estoy haciendo algo que debo de hacer como creyente. Pero lo importante a tener en cuenta, lo que tenemos que matizar en este punto, es que cuando yo hago eso, cuando yo anuncio sus virtudes, aunque estoy haciendo algo bíblicamente correcto, debo de tener en cuenta que hacer eso explícitamente no es evangelizar. Porque ya hemos visto que evangelizar implica transmitir elementos muy concretos, un mensaje muy concreto. Yo puedo decir que Dios es bueno, y Dios es bueno, pero al decir que Dios es bueno, yo no estoy evangelizando, estoy anunciando una de sus virtudes. Ahora, en tercer lugar, evangelizar tampoco es hacer apología bíblica o doctrinal. Cuando hablamos de apología bíblica o doctrinal, estamos haciendo referencia al hecho de defender. Cuando entramos a hablar con personas que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, estamos haciendo referencia al hecho de entrar en esas conversaciones donde estamos defendiendo. Hacer apología es defender. Hacer apología bíblica es defender las Escrituras o alguna doctrina de las Escrituras. De hecho, estamos llamados a defender la doctrina en general. El apóstol Judas, cuando escribía su epístola, él en el versículo 3 decía, y esto ilustra muy bien lo que estamos desarrollando en este punto, él dijo: me ha sido necesario escribiros para exhortaros que ustedes deben de contender ardientemente, con pasión, con empeño, con celo, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe a la que hace referencia el apóstol hace referencia o se refiere al cuerpo doctrinal de las Escrituras. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, también añade en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 15, que debemos de estar siempre preparados para presentar apología, defensa, y debemos de hacerlo con mansedumbre, con reverencia, sin alterarnos, sin gritar, ante todo aquel que nos requiera razón de la esperanza que tenemos en Cristo conforme a su palabra. Quiero decir con esto que realmente estamos llamados a defender la doctrina bíblica, pero que al hacerlo o cuando lo hago, yo no puedo estar creyendo que estoy evangelizando, porque eso no es evangelizar.
Eso es hacer apología. Yo puedo entrar en una discusión con cualquier persona y posiblemente muchos de los que me están oyendo lo han hecho en alguna ocasión o en muchas ocasiones en relación a discusiones clásicas de si debemos o no adorar a las imágenes, de si Jesucristo es o no el único camino, de que si para ser salvo simplemente es por fe y por gracia en Jesucristo o debemos de añadir obras. Yo puedo entrar en todo ese tipo de aspectos doctrinales. Yo debo de entrar, de hecho, necesito estar capacitado para poder defender aquella revelación doctrinal que encontramos en las Escrituras. Es un llamado al creyente. Nuestra capacitación debe de ser amplia, pero el matiz aquí es que al hacerlo, cuando discuto de doctrina, cuando defiendo la doctrina, eso en sí no es evangelizar. Resumimos entonces al decir lo siguiente: ¿debemos de anunciar las virtudes de Dios? Sí, pero eso no es evangelizar. ¿Debemos de hacer apología bíblica o doctrinal? Sí, pero eso no es evangelizar. ¿Debemos también tener y mantener un buen testimonio cristiano? Evidentemente sí, pero eso no es evangelizar. Yo espero que este punto quede claro y que en todo momento tú puedas, a partir de ese momento, si no lo estás haciendo, saber distinguir cuando estás hablando de Dios en sentido general, que es bueno, que es necesario hacerlo, de cuando tú o yo estamos específicamente dando el mensaje del Evangelio o predicando. Sí. Ok, bueno, espero que en estas clases tan resumidas puedas estar de alguna manera captando la esencia de la enseñanza que estamos dando y terminamos en esta tarde haciendo referencia también a un punto muy sencillo que tiene que ver con lo que es las posibles definiciones bíblicas del mensaje del Evangelio. En las Escrituras podemos encontrar muchas referencias al mensaje o a aspectos del mensaje, y todos y cada uno de ellos nos pueden dar base para establecer posibles maneras de definir el Evangelio, ¿no? No sé, podemos hacer referencia de nuevo a Juan 3:16, y haciendo referencia a Juan 3:16 podríamos definir, podríamos estimar, dar una referencia, una definición y decir que el mensaje del Evangelio es la noticia del amor de Dios y de su entrega por nosotros. Ahora, por ejemplo, vemos en 2 Corintios 5, versículo 18, que nos dice que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo y que a través de Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Este pasaje lo desarrollaremos en otro contexto, pero en base al mismo pudiéramos definir el mensaje del Evangelio como un mensaje de reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Aún podríamos citar de igual manera pasajes como Marcos 1:15, que dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y podríamos coger este pasaje y en base a él hacer una definición del Evangelio y decir que
el Evangelio es un mensaje de fe y un mensaje de arrepentimiento. Y así pues de igual manera pudiéramos hacer uso de diferentes pasajes para hacer referencia o estipular posibles definiciones bíblicas del mensaje del Evangelio. Yo te voy a dejar con una propia, que es la siguiente y que nos va a servir para terminar en esa tarde. Dice así: el mensaje del Evangelio es el mensaje divino al hombre de la muerte y resurrección de Jesucristo a nuestro favor para darnos el perdón de pecados, la salvación y el regalo de la vida eterna a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él. Así que en esta tarde nos despedimos aquí. Espero que haya sido de bendición y de enseñanza. Espero que puedas disculparme. A veces no es fácil sintetizar de manera breve y por medio de este canal la enseñanza en sí, pero pienso que está lo suficientemente claro como para que puedas estar al oírlo o al volverlo a oír, captando la esencia de la enseñanza que estamos transmitiendo. Dios te bendiga en esta hora, te guarde y haga de tu vida un instrumento útil en sus manos y en su reino, para que muchos otros puedan oír y puedan conocer que hay salvación en Cristo Jesús. Bendiciones, saludos, estamos en contacto.